Ese es el título que tiene. Déjame que para mover esto aquí. Ahí está. Este es el título que tiene el estudio de esta noche, porque le puse así, continuará. Normalmente hablamos a finales de diciembre, que un año que termina, que un ciclo que se cierra, empezamos un nuevo ciclo, empezamos una nueva temporada, pero yo me puse a analizar que eh, con Dios no es así, con Dios no se cierra un ciclo, con Dios no se empieza una nueva temporada, sino que con Dios se continúa. Se termina el 24, empieza el 25 y el trabajo de Dios con nosotros continúa. No es que Dios dice, bueno, se hizo lo que se pudo en el 24, vamos a ver qué hacemos el 25 con esta gente. No, Dios continúa el trabajo en nosotros. Y pensaba yo en esto y entonces yo le decía a Dios gracias por lo que has venido haciendo con nosotros y gracias por lo que seguirás haciendo con nosotros. Dios no se ha detenido, Dios no ha hecho un alto, no ha parado por vacaciones, no. Ha continuado su trabajo y del 31 al primero, su trabajo sigue continuando en nuestra vida. Entonces, por eso le puse yo, continuará, porque lo que Dios empezó en nosotros, lo continuará siempre en nuestra vida por su amor, por su gracia, por su misericordia, por su bondad, porque nos conoce, porque sabe lo defectuosos que somos y cuánto necesitamos mejorar. Y solo con su ayuda, con su guía, con su instrucción, podemos ir mejorando. Y pensando exactamente en esto, recordé este texto, que es el que vamos a analizar hoy, que es un texto muy conocido en el libro de Filipenses 1:6. Pablo escribía algo que es maravilloso, porque Pablo decía, estando convencido de esto, el que en ustedes, aquí es Dios a través de Pablo en su escritura hablando de nuestra vida, estando convencido de esto, el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Muy bien, analicemos el texto porque la palabra que viene acá como convencido me gusta. El término original, el griego es peizo y habla de convencer. Y me gusta esto porque la palabra, que aunque significa convencer igual, el, la idea que da este término peizo es convencer mediante un argumento legítimo. O sea, no es que vino alguien y nos convenció de palabra, un ejemplo, nos convenció de que esta casa es buena, es una casa bonita, buena y barata. Y nosotros la vimos de largo, ajá, ya estamos convencidos de eso y ya nos convencimos con lo que vimos ahí. No, no, es que nos llevó a la casa, inspeccionamos la casa, vimos los colores, el tamaño, estábamos convencidos. Hay un argumento legítimo que nos dice, es cierto lo que dice esta persona, esta casa está buena, está bonita y está barata. Entonces, lo que Pablo dice, que él está convencido con un argumento legítimo del trabajo de Dios en la vida de nosotros. ¿Y cuál es el argumento que tiene Pablo de que Dios empieza una obra y continúa una obra en la vida de nosotros? Pues el argumento legítimo es el mismo. Pablo sabía quién había sido y sabe quién es ahora por lo que Dios ha estado haciendo en su vida. Por eso le escribía ya en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Me, me, me fascina la idea de esta clase de argumento que tiene Pablo para decir es un argumento legítimo. Yo soy el argumento legítimo, yo estoy convencido de esto. El, esta frase que a veces decimos muchos, si lo hizo conmigo, lo hace con cualquiera. Si Dios logró cambiar a alguien como yo, puede cambiar a cualquiera. Ese es el argumento legítimo que usted y yo tenemos. Pablo dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. No es por lo que estudié, dice Pablo, no es por lo que tengo, no es por la ciudadanía doble que tengo, no es por el camino recorrido, no es porque estuve a los pies de Gamaliel, no es porque he sido un fariseo por excelencia, nada. Lo que soy ahora es por la gracia de Dios. Y ese es el argumento que ustedes y yo tenemos que manejar en la vida con respecto a las demás personas. Si Dios trabaja en nosotros y ustedes y yo somos testigos propios de que Dios ha hecho milagros y maravillas en nuestra vida, podemos decirle a cualquier persona que Dios
puede trabajar en ellos, que Dios puede mejorarlos, que Dios puede cambiarlos, que Dios puede darle una mejor estilo de vida, una mejor manera de llevar la vida. Pero no, yo soy muy defectuoso, no, es que yo tengo unas debilidades, no, 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 usted puede ser lo más malo que sea o que crea ser, pero yo soy testigo, soy el argumento legítimo de que Dios puede hacerlo. Soy testigo de eso. Y entonces les pongo aquí en recuadro que si Dios está trabajando en mí, también lo está haciendo con mis hermanos. Aquí eliminamos el juzgar y eliminamos los prejuicios, porque Dios trabaja en todos nosotros y en diferentes áreas. En algunos trabajará en las mismas áreas, pero no en todos trabaja en la misma área, porque cada uno tiene su debilidad, cada uno tiene su lucha. Pablo tenía su aguijón, esto lo hablamos con varios hermanos un día ahí de café y coca, que Pablo tenía su aguijón con lo que tenía que lidiar y Dios trabajaba en esa área con él específica. Ese aguijón que no se dice eh, es lo que viene a especificar la área que a cualquiera de nosotros se convierte en esa área difícil y dura de llevar, esa área complicada con la que pasamos lidiando. Pues ahí está trabajando Dios. Pues si Dios está trabajando en mi área complicada, que para usted no es complicada, estará trabajando en otra área suya. Entonces, no juzgamos a nadie, no criticamos a nadie, ni miramos con desprecio a nadie. Dios está trabajando en todos nosotros. ¿Y cómo lo sé? Porque usted y yo somos el argumento legítimo de que Dios está haciendo su obra. Y bien, Pablo dice que está convencido de esto y dice que está convencido de que el que comenzó la buena obra. Aquí les voy a dar un tip con respecto a comenzar, porque podemos pensar de forma muy individual que Dios empezó una buena obra en mí, pero también empezó en usted. Entonces ya no puedo pensar solo en mí. Ahora no puedo pensar en mí y en usted. Tengo que pensar también en otras personas. Pero tampoco puedo pensar que Dios solo se preocupó por mí, por usted y por otras personas. Dios se preocupa o se ocupa de la humanidad, de la humanidad. Y cuando hablamos de empezar una obra en la humanidad, ¿cuándo creen que empezó Dios a trabajar en la humanidad? Que viene trabajando Dios en la humanidad hasta llegar en nosotros. Pues sí, está trabajando de forma individual en nosotros, pero está trabajando en toda una humanidad. La palabra declara que el plan de Dios es que toda la humanidad sea salva. Entonces está trabajando en toda la humanidad. Podemos pensar que desde el libro de Génesis viene este trabajo. Ahora, hago una salvedad acá con respecto al término Génesis, porque Génesis no es una palabra hebrea, como algunos piensan, porque es del Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento eh, sus nombres, Génesis, Éxodo, Levítico, todos estos nombres son palabras griegas. El término Génesis viene del griego genealogía, creación o nacimiento. Esto es porque cuando la Septuaginta, o sea, la traducción de la palabra hebrea, de las escrituras de hebreo a griego, fue esto, la Septuaginta, fue el que hizo esta traducción, le puso títulos a los nombres, a los libros, perdón, con respecto a lo que trataba el libro. Claro, el primer libro, ¿verdad? El primer libro de la Biblia es el Génesis, pero en hebreo no es Génesis, sino es Bereshit, que significa principio. No lo conocemos como Bereshit porque no es el título, es la primera palabra que aparece en el libro de Génesis en hebreo, Bereshit, principio. Cuando le ponen título a estos libros de la traducción del hebreo al griego, el título se lo ponen en griego. Entonces, el término Génesis es una palabra griega. Y les doy un ejemplo para que les quede más clarito. Génesis en el Nuevo Testamento aparece en Mateo 1:18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Mateo, Nuevo Testamento, en griego. Aquí les pongo la traducción en el original de él, pero Jesús ungido el nacimiento. Ese término que viene ahí es Génesis.
lo que está diciendo acá que el génesis de Jesucristo es así, usando el término génesis como nacimiento. Puede usarse como el principio de Jesús aquí en la tierra, es así. Génesis es el término que se está usando. Entonces, eh, les digo esto porque quiero que nos vayamos al Génesis, usando el término, no el libro, que de hecho lo vamos a usar, pero el término, eh, el Génesis, el inicio del trabajo de Dios para perfeccionar la humanidad, no empezó con nosotros. Nosotros somos parte de ese proceso que Dios está llevando a la humanidad. Y entonces Pablo dice que el que comenzó, el término comenzó que usa acá no es Génesis, el que usa en sí Pablo, sino que usa el término enarjomai, que habla de comienzo. Entonces dice que enarjomai, el que comenzó la obra. Entonces, si dice el que comenzó, Pablo se está refiriendo a quién, no a la obra de una sinagoga, de una iglesia, de un pastor, no. El que comenzó la buena obra es Dios. ¿Y cuando empezó la obra de Dios? Ahí sí nos vamos al libro de Génesis, porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora, no es que Dios hizo al ser humano con brazos, piernas, cabeza, orejas, ojos, nariz, porque Él es así, porque no. Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. Los términos imagen y semejanza son sinónimos que se usan en el hebreo, pero que tienen su buena connotación para entender que se vuelve un desafío para nosotros, para la humanidad, obviamente, pero si nosotros tomamos esa palabra para nosotros como parte del trabajo que Dios está haciendo en la humanidad, porque somos de la humanidad, nos reta y nos desafía. El término imagen que viene acá es del hebreo selem, que habla de apariencia, figura representativa. Entonces, ¿qué es lo que dijo Dios? Dios dijo, hagamos una figura representativa de nosotros aquí en la tierra. Entonces no es imagen física, sino que él hizo una figura perfecta, es una figura simétrica, es una figura bien formada, porque Dios es creativo y es perfecto. Cabeza, manos, pies, tronco, extremidades, perfecto. Él hizo, hagamos una figura representativa, en apariencia, representativa de nosotros. Habla Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, de nosotros aquí en la tierra. Entonces, ustedes y yo nos convertimos en representantes de Dios aquí en la tierra. Ahora, vean esto, porque el término semejanza usa el mismo término de apariencia, solo que con un sinónimo. El hebreo demut, que habla semejanza, significa también apariencia, pero la connotación que usa este término es modelo, un modelo. Entonces dice Dios, vamos a hacer una figura que nos represente aquí en la tierra y que sea un modelo de nosotros. Vean la clase de, de, de desafío que usted y yo tenemos pensando en lo que Dios quiso hacer o en lo que Dios decidió hacer al formar al ser humano en la tierra. Les pongo un recuadro aquí para que vean la clase de reto. Somos una figura representativa de Dios aquí en la tierra, según lo que dice el Génesis en la creación del hombre. Y debemos ser esos modelos a seguir conforme al propósito de Dios. Dígame si no es un reto y un desafío lo que determina Dios para el ser humano cuando lo moldea y lo forma y lo pone aquí en la tierra. Representamos a Dios. Por eso Pablo decía que somos embajadores del reino de los cielos. Usted y yo representamos al Rey de Reyes. Presentamos al Creador de todo. Representamos al Dios soberano, Creador del cielo y de la tierra. Y entonces, como representamos al Creador del cielo y de la tierra, tenemos que ser un modelo a seguir. Nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos, tiene que representar a un Dios que ama, que tolera, que perdona, que guía, que aconseja, que escucha. ¡Oh! Esos somos los seres humanos llamados a ser de parte de Dios. Ahora, obviamente, conocemos bien la historia.
porque el ser humano peca. Y cuando el ser humano peca, eh, no agarra de sorpresa a Dios. Esto siempre lo hemos dicho. No es que Dios dice, oh, Eva, ¿qué hiciste? Ay, Adán, ¿por qué te...? No, no, ya Dios lo sabía. Acuérdense que usted y yo estamos en brujo de tiempo con pasado, presente y futuro. Dios ya todo lo tiene en su presente perfecto, visto. Entonces, allá en Génesis 17 dice que el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Esta fue la instrucción que Dios le dio a Adán, y Eva. De este árbol no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Fue la instrucción, ¿cierto? Ahora, estamos hablando que empezó una obra Dios con el ser humano. Significa que Dios sabía que iban a pecar, que iban a fallar, que se iban a equivocar. Dios comenzó una obra en la humanidad con ellos. Y cuando les da la instrucción de que si comen de ese árbol han de morir, lo hemos explicado, lo hemos oído en estudios y en predicaciones, que no era una muerte física, sino que era una muerte espiritual, la separación de Dios, el pecado de la desobediencia, de esto se refería. Pues sí, sí es cierto y lo tenemos clarito porque sabemos que la desobediencia es un pecado que nos separa a nosotros de Dios. ¿Qué es lo que hizo Eva? ¿Qué es lo que hizo Adán? Pues desobedecer el mandato de Dios. Y eso los separaba a ellos de Dios. Pecado que separa al hombre de Dios. Eh, y Pablo lo dice clarito, ¿verdad? Dicen, ¿acaso no saben que los que hacen lo malo no van a tener parte en el reino de Dios? O sea, que los que practican la maldad están separados de Dios, los que practican el pecado están separados de Dios. Ahora, ojo, el pecado nos separa de Dios. No es que Dios sale huyendo. Y dice, uy, no, él es pecador y me aparto de él. No. Es que nosotros, por el pecado, nos separamos de Dios. Dios es permanente. Dios es fiel. Dios es omnipresente y está en todos lados. Aún cuando estamos haciendo lo malo, lo incorrecto, Dios está ahí. Porque Él cumple su palabra de estar con nosotros. Pero nuestra actitud nos separa de Dios. Nos separa de su presencia. Es como ese que usted y yo estemos hablando en este momento y de un pronto a otro yo doy la vuelta y me voy. Usted sigue ahí y sigue hablando. Pero yo me fui para allá y me distraje con otra cosa y después regresé a hablar con usted. Seguimos juntos. Pero hubo un lapso en donde yo me aparté. Esto es lo que hacemos cuando usted y yo pecamos. Estamos siempre en la presencia de Dios. Pero cuando pecamos, tomamos una distancia con Dios. Le damos la espalda a Dios, nos separamos de Dios. Entonces, por eso dice que los que hacen lo malo no tienen parte en el reino de Dios, porque se separan de Él. Y declara también en Colosenses 3:6 que la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Sobre los desobedientes desciende la ira de Dios. Esto es cuando ya venga el fin del mundo y todo esto. La ira de Dios. Ahora lo que recibimos puede ser algo determinado como castigo, pero yo lo veo más como corrección, cuando Dios trata con nosotros por algo que hemos hecho incorrecto, porque Él está trabajando en nosotros, ha comenzado una obra en nosotros en donde tiene que corregirnos, pero los hijos de desobediencia, que aún a pesar de la corrección no quieren hacer caso, y cuando venga el día de la ira de Dios, esa ira caerá sobre ellos. Pero decíamos que es correcto, ok, Adán y Eva al desobedecer iban a morir, pero no murieron en sí, siguieron vivos. Pero la palabra que usa acá, morirás, del hebreo mut, habla de cadáver, difunto, fallecer, hacer morir. Si dice difunto, es muerte física. Si dice cadáver, estamos hablando de algo físico. Si dice fallecer, es algo físico, no espiritual. Insisto, está correcto el hablar de que hay una muerte espiritual cuando pecamos. Y si nos separamos de Dios, obviamente espiritualmente estamos muriendo. Pero ¿por qué aquí es la parte física que habla? Porque cuando Dios hizo a Adán y Eva, los hizo para ser eternos junto con Él. No iban a morir. Físicamente iban a vivir eternamente con Él. Y se iba a reproducir la humanidad de una manera permanente, sin conocer la muerte. Porque cuando ellos pecaron, díganme si no se cumple esto. Y vivió Adán 930 años y después que murió. Esto de murió no tenía que haber ocurrido a menos
que hubieran desobedecido, que fue lo que hicieron Adán y Eva. Entonces, lo que Dios le dijo era cierto y se cumplió, porque en ningún momento le dijo, si comen de este fruto, morirán inmediatamente. No dijo que morirían inmediatamente, dijo que iban a morir y eventualmente llegaron a morir por entrar el pecado en la humanidad. Toda la humanidad fue condenada a esta muerte física. Entonces, todos los seres humanos llegan a todos los seres humanos llegamos a conocer lo que es la muerte física, a menos que Cristo venga por nosotros antes de que muramos físicamente. Pero todo el ser humano, todos los seres humanos tienen que morir físicamente. Esto por la entrada del pecado a la humanidad. Y como les dije, a Dios esto no le sorprendió. Empezó en Génesis, allá en el huerto del Edén, cuando creó a, al ser humano, empezó la buena obra de Dios a favor de la humanidad. Empezó a trabajar en ellos al grado de que ha sido un trabajo permanente que ha llegado a nuestros días y nosotros siendo parte de la humanidad estamos en ese proceso de la buena obra. Claro, mi amado y mi amada, tome esto como palabra suya, propia. Él empezó una buena obra en mí, la va a completar, la va a perfeccionar. Créalo porque así es, yo lo creo. Pero lo estamos viendo en este estudio a nivel Dios. Dios no solamente se ocupa de un remanente o de un grupo, se ocupa de toda la humanidad. Está trabajando con toda la humanidad, aún con aquel que uno dice, este que va nunca va a cambiar, Dios está trabajando ahí. Ahora, que no llegue a aceptar el trabajo de Dios, el problema es de él, pero Dios está trabajando en toda la humanidad, en su plan perfecto. Ahora, para alentarnos aún más con esto de la buena obra que Dios ha empezado en la humanidad, ha empezado en nosotros, el término buena obra, no quise ver las palabras por separada, quise ver la frase buena obra porque me gustó. El original, buena obra, ergon agathos, habla de ocuparse de algo valioso. Y esto me voló, ¡fa! Y me emocionó y me alegró montones, me llenó de entusiasmo, saber el trabajo que Dios está haciendo, que se está ocupando de algo valioso. Lo hemos dicho muchas veces, para muchas personas y algunos que tuvimos problemas sociales, no valíamos nada. Éramos una basura ahí en la calle, éramos alguien a quien esquivar, no valíamos nada. Pero para él, para Dios, ese que estaba ahí en esa acera, que estaba ahí en ese caño, era algo valioso que valía la pena trabajar. Y me gustó esto, ocuparse de algo valioso. Estoy convencido, dice Pablo, y se los puse aquí, me gusta así. Estoy convencido con un argumento legítimo, dice Pablo. El que comenzó a ocuparse en lo valioso que son ustedes. Después dice lo perfeccionará, pero me gusta pensarlo así, usando los términos originales que pone Pablo. El que comenzó a ocuparse en lo valioso que son ustedes, mi amado y mi amada. Nadie, le aseguro, sin temor a equivocarme, nada ni nadie puede mirarnos a nosotros con tanto valor como lo hace Dios, como nos mira Dios. Yo puedo amar a mi esposita, que la amo con todo mi corazón, de verdad que amo a mi esposita con todo mi corazón, pero no se compara con nada con respecto al amor que Dios le tiene a ella. Que me pueden querer mucho, me pueden amar montones a mí, gracias por eso, pero no se compara ni la mitad con lo que Dios me ama a mí, con lo que Dios me da validez a mí. Nada ni nadie se compara con el valor que Dios le da a usted, mi amado y mi amada. Usted es valiosísimo, valiosísima para Dios. Por eso Él está trabajando en su vida porque dice, vale la pena. En mi caso, cualquiera hubiera dicho, por este no, no vale la pena. Y Dios dice, sí, por Él vale la pena. Vale la pena trabajar en este corazón, vale la pena trabajar en esta alma, vale la pena trabajar en esta vida completa. Valemos la pena para Dios, claro que la valemos y entregó a su propio Hijo por nuestra vida. Ahora, dice un argumento legítimo. El que comenzó a ocuparse en los valores de ustedes, lo perfeccionará, dice. Vámonos al término perfeccionará. El término perfeccionará. El original griego, no el significado, el texto original dice que el que comenzó la buena obra la completará totalmente. La completará totalmente. Ahora, ¿cómo completa totalmente una obra Dios en nosotros?
usamos el término original acá, que el término original es epiteleo, que significa llenar completamente. Es un término compuesto, ya ahorita lo vamos a ver. Y esto lo habíamos dicho en estudios el año pasado, en algunos de los estudios, que el ser humano tiene un vacío dentro de sí, en su alma. Recuerden, el alma está la voluntad, los deseos y las decisiones. Y hay un vacío. Por más estudios que tenga, por más dinero que tenga, por más familia perfecta que tenga, si existiera, o los que son adictos, por más fiestas que busque, por más licor que tome, por más que se drogue, por más que haga lo que más le gusta, siempre hay un vacío. Y ese vacío, lo único que lo llega a llenar verdaderamente es Dios. Entonces, cuando dice que Dios perfeccionará, completará totalmente, es que va conquistando el alma del ser humano hasta llenarlo con su presencia y la va a llenar completamente. Ustedes y yo estamos siendo llenados con su espíritu, llenados con su presencia. ¿Completamente ya? No, no, porque todavía hay áreas en las que Dios no domina. Y seamos honestos, hay áreas que no les hemos entregado a Dios o que estamos luchando, que hoy la damos y la devolvemos y estamos en eso ahí porque no ha llegado a completarse la obra en nosotros, pero Dios está trabajando para llenar completamente nuestra vida. Véanlo acá, el término epiteleo, que es compuesto, eh, epi, viene de espacio, tiempo, lugar y orden. Acá adentro hay un espacio que está vacío y entonces viene teleo. Teleo significa completar o concluir. Ese espacio que hay en nosotros, Dios lo va a completar, va a concluir su obra acá cuando complete de llenar ese espacio vacío que hay en la humanidad completa. En toda la humanidad hay un vacío. Véalo de forma individual, véalo en forma grupal, véalo en forma de país, de continente y véalo de forma mundial. Todo ser humano siempre anda buscando algo con qué satisfacerse, con qué llenarse. Y aunque encuentra cosas, al final de cuentas siempre tiene un vacío. Y ese vacío, la única manera es dejar que Dios trabaje en nosotros y vaya completando esa llenura, esa obra en nosotros, perfeccionando su obra en nuestra vida. Jesús, aquí se los pongo en recuadro, llega a nuestra vida no solo a llenar el vacío que había en nosotros, sino también a perfeccionar nuestra vida, hasta volver a su estado original. Su estado original, ¿cuál era? Cuando los formó. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos esta figura representativa que sea un modelo de nosotros aquí en la tierra. ¿Qué más necesita? ¿Qué más ocupa? Nada. Es una figura representativa de Dios aquí en la tierra. O sea, es un ser humano que formó, que no necesitaba nada. Acuérdense que andaban desnudos. ¿Ocupaban ropa? No. Estaban completos. No necesitaban nada. Cuando llega la desobediencia y entra el pecado en ellos, ¿qué es lo que sienten primero? Vergüenza. ¿Por qué? Porque están desnudos. Ya necesitan algo. Ya entra un vacío en ellos que necesitan satisfacer. Y ellos mismos hacen ropa para satisfacerlo. ¿Les sirvió esa ropa? No. Dios tuvo que hacerle ropa a ellos. Empieza esa obra perfecta de Dios en la humanidad. Entonces, cuando Cristo llega a nuestra vida, ustedes y yo aceptamos a Jesús, somos salvos, pero no significa que al declarar a Jesús como nuestro Salvador, nuestra vida ya es perfecta. No, aceptamos a Jesús y seguimos siendo pecadores, seguimos siendo personas con defectos que necesitamos que Dios vaya perfeccionando. Vidas que necesitamos ser perfeccionadas por el gran Maestro. Estoy convencido, dice Pablo, con un argumento legítimo. El que comenzó a ocuparse en lo valioso que son ustedes, lo concluirá, lo llenará completamente, lo terminará completamente. Me, me, me gusta la idea de que un día Dios va a llenar completamente nuestra vida. Va a llenar completamente. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo será? Ahí dice, hasta el día de Cristo Jesús. Que tenemos que lidiar toda una vida, tendremos que lidiar toda una vida con nuestras debilidades, con nuestros defectos, con nuestras luchas, con nuestra autoestima.
que tendremos que luchar toda una vida con un cuerpo que se desgasta. Ahí lucharemos con el cuerpo que se desgasta, que tendremos que lidiar con una sociedad que va hacia un camino autodestructivo y nosotros tenemos que ir contracorriente, pues tendremos que lidiar contracorriente toda una vida, y sí, porque Dios está trabajando en mí, pero también está trabajando en la humanidad. Pero hay humanidad que no se dejará moldear y nosotros tendremos que lidiar en una sociedad así, donde muchos queremos cambiar y hay otro tanto que no quiere, pero Dios está trabajando en todos. ¿Cuándo es el día de Cristo Jesús? Me gusta el término día, el término que usa acá, maravilloso. Usa el griego gemerá, que significa fiesta. Un argumento legítimo. El que comenzó a ocuparse en lo valioso que son ustedes, lo concluirá el día de la fiesta de Cristo Jesús. ¡Ah! Me gusta eso, el día de la fiesta de Cristo Jesús. ¿Cuándo es esa fiesta? Ahí lo vamos a ver ahorita. Ya ustedes se lo imaginan. ¿Cuándo es esta fiesta? Esta fiesta en donde estamos usted y yo invitados. Hay una fiesta de camino, mi amado y mi amada, y usted y yo tenemos que estar listos, preparados, dejarnos que Dios nos moldee para que ese día usted y yo estemos presentes ahí. El génesis de su obra, entendiendo el término griego génesis, el comienzo de su obra, el génesis de su obra, Génesis 1:26. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Aquí comenzó la buena obra. No fue de camino que dice Dios, ¿y qué hacemos ahora? No, no, no. Aquí, desde el inicio, desde el Génesis, comenzó la buena obra de Dios para la humanidad. Porque Dios, vamos a ver, se imaginan si uno fuera Dios, si yo fuera Dios. A mí me sale chueco Adán y Eva, porque pecaron, yo los mato y me hago otros dos muñecos y ya está. Pero Dios no hizo eso. Comenzó una buena obra en ellos. Comenzó una buena obra en la humanidad, que tienen que acarrear con el resultado de la desobediencia. Sí, entra la muerte física a la humanidad, pues se lidia con eso y empieza Dios a trabajar con toda la humanidad. Entonces, mi amado y mi amada, no empieza con nosotros la buena obra, está haciendo una buena obra en nosotros. Empezó individualmente en nosotros, pero esto viene desde el principio. Cuando llegaron, terminaron los años 1000 y empezaron los años 1000 en adelante, era un continuará de Dios. Llegamos a los años 1900, era un continuará de Dios al 24. Estamos hablando antes de Cristo y después de Cristo. Recuerden que la historia se divide en AC y DC. Antes de Cristo, Dios había empezado una buena obra con la humanidad. Llegamos a cruzar el DC después de Cristo. Dios continúa haciendo una buena obra en la humanidad, a perfeccionar la humanidad. Entre su plan perfecto estaba que Cristo llegara acá y empezara a trabajar en nosotros. Llegamos a los años 2000, 2024 y empezamos el 2025 y la obra continúa. Y si Dios nos permite llegar a diciembre del 2025 para pasar a enero 2026, no hubo un corte. Es un continuará de Dios. Mientras estemos aquí en la tierra, Dios continuará trabajando en nosotros. ¿Cuándo se completará la obra en nosotros? Apocalipsis 21, 3 y 4. La completará en ustedes, dijo Pablo. ¿Cuándo? Aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dice Apocalipsis 21, 3 y 4. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. Y vean acá, y no morirán jamás. ¿Qué pasó en el Génesis? Si desobedecen, van a morir. Ah, fueron creados para ser eternos, pero pecaron y entró la muerte física, ¿verdad? Pero cuando se complete todo esto, cuando venga la fiesta de Cristo Jesús, no morirán jamás. Viviremos eternamente con Él. Vean lo maravilloso de que esto, porque pienso yo en que verdaderamente es una fiesta la que está esperando Jesús, porque un día el Padre dará la orden y le dirá a Jesús, ve por tu pueblo y tráelos. Ah, yo me imagino, no como las películas que hacen, ¿verdad? Sí, ponen a veces que viene en una nube, pero viene todo solo. Y bajando en una nube. Y con una cara así como hasta le ponen una cara como de petulante, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Bajando, no. ¿Saben cómo me lo imagino yo? En una nube
y hubo un fiestón con los ángeles ahí, una alegría y una alabanza y un fiestón ahí. ¡Ay, vengan hijos, vámonos! Es un fiestón que va a armar Jesús porque Jesús está deseando el momento en que se dé la orden para venir por nosotros. Cuando esa orden se dé, definitivamente Cristo va a empezar la fiesta. Va a ser una alegría en su vida que dice, voy por mi pueblo, voy por mis hijos, voy por aquellos a quien entregué mi vida. Y va a ser algo maravilloso, algo maravilloso. Así que convencidos tenemos que estar de esto. Dios empezó una buena obra en la humanidad y la está continuando en usted y en mí, porque somos parte de la humanidad, y la continuará. Seguirá la obra, perfeccionará su obra en humanidad hasta el día en que ese cielo se abra y un fiestón venga bajando con Cristo, diciendo, es el tiempo. Vengan conmigo para vivir eternamente, donde ya no morirán jamás. Definitivamente, este es un continuará que tiene un final feliz. Me gusta pensar en que lo que Pablo ha decretado en el libro de Efesios es real, es verdadero, es exactamente eh, el, el convencimiento de lo que Dios empezó con la humanidad y que Él es el argumento personal de que es cierto, que está ocurriendo. Sí, Dios está trabajando en la humanidad, porque muchos de nosotros murieron, muchos. Hablamos de la humanidad atrás, han muerto creyendo en Jesús, alabando a Jesús y viviendo para Jesús. Y usted y yo ahora estamos en el presente, en nuestro presente, viviendo para Jesús, alabando a Jesús, sirviendo a Jesús. Y si llegamos a morir, Cristo no ha venido, llegamos a morir, vamos a vivir eternamente, sin morir ya, eternamente con Jesús, el modelo original con que empezó la historia de la humanidad. Esto es exactamente lo que significa estar convencidos de que el que empezó la buena obra la perfeccionará en nosotros. Amén. Esto es, continuará de el libro de Efesios, la obra que empezó en nosotros.